destino o causalidad. Favor, suscríbase a esta plataforma Procesando la Información antes de presentarle el contenido, por favor. Ahora mismo le voy a subir un video, un pequeño video, para que ustedes observen nada más cuando un ser humano, cuando el hombre, la mujer, pues actúa con ahínco, con dignidad, con humildad y con valor y con respeto a su pueblo, como debe ser cada gobernante. Crédito a los productores del espacio donde se trae el video. Observen. En la campaña en Huejuquilla, Jalisco, y dando el meeting, dos niños andaban corriendo alrededor de él. Y una niña le decía al niño, cómete esto porque si no mi mamá te va a dar el té que no te gusta. Y el niño seguía corriendo, ¿no? Era una hojita negra como los papel pasantes, ¿no? Y la traía, y todos viendo, y nadie nos animábamos a agarrar a los niños. Andrés Manuel, cuando termina el meeting, le toma de la mano a la niña, le dice, ¿dónde están tus papás? Ellos vivían al otro lado donde era el meeting. Y Andrés lleva a los niños, y ahí vamos, ¿no? Con los papás. Sí. Y estaba nomás la señora, y le dice, señora, papá, sí, pasa la señora. La señora ni conocía a Andrés. Se pasa a Andrés, la señora lo pasa, y dice, oiga, señora, ¿cuál es el té que le da al niño que no le gusta? Que no le gusta. Claro. Y dice la señora, no, le doy té de tierra. Ok. Y todos nos quedamos, nos pasa su cocinita. Tenía leña, una cazuela de esas de barro, toda quemada, o sea, del humo, claro. ¿no? Agua, entonces la tenía ya caliente, hirviendo, y una coladera, y agarraba tierrita, como cuchara, tierra de arena sí, claro. de la tierra, sí, del piso. Y en una coladera le ponía, y lo que salía caía al agua. Okay. Y esa agua servía. Y lo que la niña traía en las manos era una alga marina de las de sushi. Y le pregunta a Andrés, oiga señora, ¿y por qué le da el té de tierra? Ajá. ¿No? Y le dice la señora, para que no se le peguen sus intestinos porque no trae nada de alimentos. O sea que cuando tú no tienes nada de comida en tus intestinos, se pegan y se mueren los niños. Entonces Andrés nos pide a todos los que íbamos que bajáramos lo que traíamos de comida en las camionetas, los dejamos ahí con la señora. Andrés dejó un dinerito y todos los demás dejamos un dinerito. Entonces cuando veníamos en la camioneta manejando, siempre Andrés traía su iPad. ¿Sí? Y de meeting a meeting iba checando, y agarró el iPad y lo avienta abajo de la camioneta. Y se le empiezan a salir las lágrimas. Todos manejando, silencio, como funeraria, todos los que veníamos, ¿no? Y dice Andrés, ya ven, cabrones, ¿por qué no les podemos fallar a esta gente? Claro. Sí, licenciado. Como pudieron observar, cómo esas personas pues hablan públicamente de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién fue Andrés Manuel López Obrador? Un hombre que desde jovencito, 16, 17 años, comenzó a hacer reclamos sociales, tanto en las universidades, en los colegios, universidades, y en todo el trayecto de su vida en ese país, México, sin doblarse, sin doblegarse, solamente siendo humilde, reclamando lo justo para su país y sus ciudadanos. Se la pusieron imposible en diferentes ocasiones para que no pudiera alcanzar la presidencia, como en el caso del año 2006, que dicen que fue el fraude más grande de la historia mexicana, para que no llegara, porque dice que era de izquierda. Y no debe existir la izquierda, no debe existir la derecha, no debe existir el centro. Lo que debe existir es la democracia, por lo menos eso creo. Y es que no importa que un gobierno sea de derecha, sea de izquierda, sino que lo haga bien. Porque ¿qué hace usted con un gobierno de izquierda y sea como Nicolás Maduro, ese pichón de dictador que hay en Venezuela, como Daniel Ortega en Nicaragua y como Díaz Canela en Cuba? Eso no puede ser, eso se llama de izquierda. Pero ¿qué hace usted con tener personas o presidentes de derecha como Javier Milei,
como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, el que fue presidente de Brasil, que hizo vagamundería, trapicería con la Constitución. Entonces, hay problemas en diferentes alas, en diferentes ideologías. Por eso esas ideologías deben acabarse, deben terminarse, deben enterrarse y pensar solamente en la democracia, cumplir las leyes, cumplir con los ciudadanos, ser humilde, pero ser fuerte con la ley, con los controles. Trabajar para su país, no venderse a potencias ni a gobiernos extranjeros, pero tampoco a los empresarios de su propio país, como hay muchos gobiernos que tenemos muy cerca. Ese humilde hombre, después de tanto tropiezo que le hicieron pasar en México, fue gobernador o el alcalde del Distrito Federal, es decir, de la capital mexicana. Eso es casi como el tamaño de República Dominicana, solamente la capital, porque fue a cerrar una calle, supuestamente dentro de los trabajos de reordenamiento de la municipalidad. Pues buscaron justo eso, porque no encontraron otra cosa real para hacer un juicio político y lo desterraron, lo sacaron del cargo. La gente se tiró a la calle, pero nadie pudo con el poder. O sea, él no pudo con el poder ni la gente. Hasta que ya ustedes verán lo que les voy a decir de ese, le diría yo que ese insigne hombre como Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó desde el 2018 al 2024, 6 años, que es el periodo presidencial en México, y lo hizo con ética, con dignidad, con coraje y sobre todo con humildad. Por eso hoy la inmensa mayoría, no solo de México, sino de la región, lo que habla de AMLO es maravilla. El PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional de México, pues gobernó ese país por 70 años, o sea, 70 años corridos. Luego, en el 2000, llegó el PRD, que es el Partido de la Revolución Democrática, 12 años, sumiendo ambos partidos a ese hermoso país en una de las peores crisis de seguridad, pasando por las mafias, las mafias mexicanas, a quitarle el liderazgo. Oigan bien, a quitarle el liderazgo a la mafia mexicana a las mafias colombianas, específicamente en el control y distribución de sustancias controladas, de la que en este espacio denominamos polvo blanco. Ya ustedes saben por qué le decimos polvo blanco. Entonces, siendo el país con la mayor tasa de secuestro y extorsión de América Latina, aún en la actualidad, no obstante el avance que ha tenido erradicando esos grupos con Andrés Manuel López Obrador y que le ha seguido su sucesora, pero los mexicanos, después de tantos años de ver atrocidades y corrupción de esos largos periodos de gobierno, pues se hartaron, como era de hecho o como era de esperarse. Y en el 2018 pues eligieron a Andrés Manuel López Obrador, su líder notable, o sea, un líder con una notable incidencia en la sociedad y con una dilatada vida social, recorriendo el país, llevando discursos austeros, cercano a la gente de a pie, llevando el mensaje de lo dañino que es la corrupción estatal. Desde que asumió pues el gobierno en el 2018, inició una vida austera, como era en lo personal. Siguió visitando el país. En su presidencia no salió más de 3 veces en 6 años, no salió más de 6 veces del país, de 3 veces. Él decía, y lo mantiene, que para eso está el canciller y que no creía en los llamados organismos internacionales como la ONU, la OEA y otros organismos, porque nada hacen para el hemisferio. Él era fuerte, tenía un discurso muy fuerte y siempre lo ha mantenido. Dice que son intelequias que nada más sirven para cobrar dólares de cuota a los países miembros.
y para estar de restaurante en restaurante y de cónclave en cónclave, pues haciendo lobbies. ¿Cuánta razón pues tenía o tiene todavía, gracias a Dios que lo tenemos, ANLO, como cariñosamente le llaman los mexicanos? Desde octubre del 2024 entregó el poder a la doctora Claudia Sheinbaum, científica y doctora en química, quien ha seguido esa transformación del aparato estatal de su anterior jefe, que es ANLO. Es una mujer extraordinaria, como acertadamente la llama ANLO, mujer con profesionalidad, valor, humildad y con una hoja de servicio limpia, intachable. Fue gobernadora de la Ciudad de México, o sea, del Distrito Federal, donde se ganó el apoyo de la mujer fría, calculadora, humilde, honesta y la mujer que resuelve, le dicen los mexicanos, los capitalinos. La señora presidenta Claudia Sheinbaum en este momento, en los primeros meses del año 2025, ha subido su popularidad o su aceptación a un 82%. Eso es según las mediciones de las principales firmas encuestadoras de México, es decir, las mexicanas, las internas, no de esas firmas, de esas mediciones de supuestos ranking internacional que publican resultados de la popularidad de los presidentes de la región, pero nadie ve, nunca lo ha visto a ellos haciendo ninguna medición por país. Esas son cosas que se inventan. La inmensa mayoría de mexicanos ama a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo particularmente anhelo tener tener en mi adorado país, en República Dominicana, de hecho, adorado, hermoso, productivo, pero lamentablemente mal administrado por las gestiones que tenemos. Uno o una gobernante de ese estirpe, pero lamentablemente la mayoría de mis compatriotas dominicanos no están por esa línea nuestra de elegir lo mejor para el país, no llevarse de partido, sino de persona, de lo que usted represente. Y los que están en juca, en bandereo, en hacer bobo y todo ese tipo de cosas, como le llaman dique los tigres. En eso es que están y no analizando. En ir a votar por 10, por 100, 200, hay 500 y 1000 pesos. Eso da ganas de llorar, pero esa es la pura realidad. Cuando un presidente hace una buena gestión, al término de su gestión, pues lógicamente que gana las elecciones el candidato, su misma organización política, porque la gente del pueblo no es tonta, valora su gestión, como en el caso de México, que Andrés Manuel López Obrador propone, o sea, en su partido hicieron una elección interna, ganó la doctora Claudia Sheinbaum y es la presidenta ahora, que de hecho en las elecciones de junio del año pasado, o sea, del año 2024, casi duplica a Xochitl Gálvez, su principal contendora, quien fue por una agrupación de 3 grandes partidos. Si les gustó el contenido, pues favor suscríbase a esta plataforma y compártalos con sus contactos para que este tipo de información pues llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hasta la próxima.